Estimadas y estimados, esta es la clase número 22, cuyo objetivo es conocer cómo proteger los derechos humanos y analizar y evaluar la relación existente entre libertad de expresión y los derechos humanos. Ahora, importante punto. Sobre la protección de los derechos humanos, hay que entender que la fórmula para ese respeto, para que exista ese respeto, es la existencia de una democracia y un Estado de Derecho que funcione a plenitud como ideal para que se respeten los derechos humanos. La siguiente pregunta que nos hacemos: ¿cómo proteger entonces los derechos humanos? Tenemos la democracia y el Estado de Derecho, pero también ¿cómo protegerlos? Importante, en primer sentido, esto. ¿Qué significa? Exactamente, que hay que educar en derechos humanos. Primero, educar en derechos humanos a toda sociedad para transmitir actitudes en derechos humanos y conocer los derechos humanos. Por eso estas clases, para que tú conozcas también el tema de derechos humanos. Importantísimo. También, importante, fomentar y también defender esto. ¿Qué significa esto en un contexto democrático? Exactamente, la división de poderes. Hay que defender y fomentar el equilibrio de poderes. Aparte de tener un poder judicial fuerte que investigue las denuncias que se hagan, por ejemplo, a uno de los integrantes de los otros poderes o a alguna autoridad de poder. Importante eso para la defensa de los derechos humanos. También tenemos, importante, denunciar. ¿Denunciar qué cosa? Los abusos que puedan existir de los derechos humanos, hacia los derechos humanos, contra los derechos humanos, por medio de los medios de comunicación. Entonces, denunciar, ¿cierto? A través de los medios de comunicación y también, por ejemplo, con la tecnología celular. ¿Por qué es importante esto? La tecnología celular ha ayudado bastante en la denuncia de actos contra los derechos humanos por parte de algunos estados, algunos gobiernos, sobre todo autoritarios, como por ejemplo lo que ocurrió en las protestas de la llamada Primavera Árabe y en el caso, por ejemplo, de Egipto en el del año 2011 y el año 2019, donde se utilizó bastante el celular para ver las manifestaciones, el contexto de censura de gobiernos autoritarios. Ahora, importante, ¿qué pasa si no hay garantías para defender los derechos humanos dentro de un país, en el país propio? Lo que se puede es recurrir a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional, la Organización de Naciones Unidas, entre otros. También denunciar ante el mundo y ciertas organizaciones de defensa de los derechos humanos que puedan existir en el interior de un país, sea por ejemplo el régimen autoritario. También, importante, hay que crear. ¿Crear qué cosas? Que lo puede hacer cualquier persona en una democracia. Crear o fundar ciertas instituciones, ¿cierto? Que pueden ser organizaciones civiles, también en algunos contextos históricos han sido organizaciones religiosas, de índole, por ejemplo, tanto civil como religioso, que van a proteger, van a defender los derechos humanos, ¿ya? Y también van a realizar denuncias respecto a la violación que puede existir de los derechos humanos. Entonces es importante que haya grupos que se organicen y creen ciertas instituciones o grupos. En el caso chileno, por ejemplo, de nuestro país tenemos el llamado Comité Pro Paz entre 1973 y 1975. Después otro grupo fue la Vicaría de la Solidaridad en 1979 a 1992. Y algunas fundaciones y organismos que existen el día de hoy: la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, el FASIC, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, la Defensoría de la Niñez, el Servicio Jesuita de Migrantes y la Comisión Chilena de Derechos Humanos, entre otras instituciones que existen actualmente en el país.
Ahora, respecto a los derechos humanos, ¿cuál es la relación entre derechos humanos y libertad de expresión? ¿Cuál es la relación que existe entre derechos humanos y libertad de expresión? ¿Cuál crees que puede ser? Entonces es importante. Los temas de derechos humanos no son solamente crímenes relacionados con tortura, asesinato, por ejemplo, secuestro, amenaza, persecución. También incluyen otro marco que está ligado a libertad de expresión, de asociación, conciencia, manifestación, entre otras situaciones. Entonces tenemos aquí libertad de expresión y también la libertad de conciencia. Para poder expresar, ¿cierto? Hay que tener libertad de conciencia. Para poder expresar hay que pensar. Eso es importante. Entonces la libertad de expresión es un derecho para manifestar y difundir, decir ideas sin temor a la censura o a la persecución, por ejemplo, amenaza o asesinato por querer pensar o expresar alguna idea. Esto es lo que intentaron controlar, ¿cierto? Esto es lo que intentaron controlar los totalitarismos del siglo XX, donde quisieron controlar sobre todo la conciencia, libertad de expresión suprimida, y quisieron controlar la conciencia, que todos piensen de la misma forma, de alguna manera, pero eso se ha demostrado que es un fracaso. Por eso en democracia existe el pluralismo político y también la libertad de expresión. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es importante la libertad de expresión y de conciencia? ¿Por qué es importante este derecho y este otro derecho? ¿Por qué crees que son importantes? ¿Por qué son importantes para los derechos humanos? Son importantes por el siguiente motivo: la libertad de expresión y la libertad de conciencia. En primer lugar, garantizan el acceso a información. Garantizan el acceso a información de diversas fuentes, a pensar y a expresar de diferentes maneras, no solamente de una sola, sino de diferentes formas. Por ejemplo, acceder a diferentes fuentes. Eso es importante para garantizar, porque lo que hacemos en este curso de educación ciudadana, nosotros clasificamos, evaluamos, analizamos, argumentamos, comparamos, por ejemplo, identificamos. Segundo punto, es clave. ¿Por qué razón? Viendo este dibujo, ¿por qué sería clave? Exactamente. Es clave, ¿cierto?, para nuestra formación ciudadana, porque no puede existir una sola visión al respecto. Es fundamental para la existencia de una sociedad democrática, poder pensar y expresar ideas diferentes. También tenemos que es importante porque promueve el conocimiento. Gracias al conocimiento, y por eso estamos desarrollando este curso, tenemos la capacidad de crear argumentos, identificar, evaluar, contrastar, comparar, criticar. En términos académicos, todo puede ser sometido al análisis, a la crítica, a la evaluación, por ejemplo, de los gobiernos, de las autoridades, de las decisiones que se tomen. Es importante esa situación en un contexto, ¿cierto?, de una sociedad democrática. Ahora lo siguiente. Rol de los medios de comunicación y el periodismo. ¿Cuál crees que es el rol de los medios de comunicación y el periodismo en este contexto? Exactamente, que permiten la difusión, ¿cierto? Hacen grupos de debate, diferentes ideas, diferentes visiones al respecto. También la denuncia en el caso que haya violación a los derechos humanos, no se esté cumpliendo el Estado de Derecho. Primero que nada es fundamental esto: la libertad de prensa. La libertad de prensa es fundamental que exista para poder realizar ese tipo de funcionamiento. Ahora, los medios de comunicación, ¿cierto?, funcionan, importante, como fiscalizadores. ¿Qué significa que sean fiscalizadores los medios de comunicación? Exactamente.
Al fiscalizar, ven, pueden denunciar los actos de la sociedad y sus gobernantes, controlan de alguna manera la opinión pública, controlan fuentes y las difunden a todos para que todos conozcan desde una posición crítica, ¿cierto? Una diversidad de posturas. Ahora, importante, las críticas deben ser para mejorar, por supuesto, en el contexto de una formación democrática. ¿Qué sucede con la libertad de prensa, por ejemplo, en este tipo de gobierno? En el caso de los regímenes híbridos, ¿cierto? Y los gobiernos de este tipo, ¿qué tipo de gobierno es este? Tú lo sabes, es un gobierno no democrático, ¿cierto? En los regímenes híbridos y en los gobiernos no democráticos, por ejemplo, las dictaduras, se acosa y se asesina o se amenaza a los periodistas, a quienes quieran cumplir el rol de medios de comunicación. También, por ejemplo, en países incluso democráticos, importante eso, lo que sucede en la libertad de prensa en democracia, sucede que en países como México, por ejemplo, asesinan a periodistas, por ejemplo. También sucede en una sociedad democrática, por denunciar a narcotraficantes, a narcoterroristas o a corruptos. Entonces ellos pagan o tienen ciertos mecanismos producto de su corrupción, ¿cierto? Sea un corrupto o de un narcotraficante, para asesinar, matar o amenazar a los periodistas. Entonces, de acuerdo a esto que mencionamos respecto a los derechos, ¿cierto?, humanos, te hago las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más de lo que se acaba de mencionar te costó aprender? ¿Y cuál es el tema que más te interesó respecto a lo que acabamos de mencionar anteriormente? Que tengas un muy buen día.